Madre de Dios les continúe bendiciendo en este día. Nos encontramos en el programa La Necesidad de un Profeta con el pastor Melvin Carrasco, quien nos estará respondiendo una serie de preguntas conforme a la Biblia y el mensaje que Dios ha traído para el tiempo del fin a través de nuestro profeta William Mario Branham. Pueden suscribirse por nuestro canal Tabernáculo Soberano. Estamos abiertos a debates como Dios es uno solo, bautismo bíblico, la iglesia terminó, las 7 edades, los 7 sellos, etc. También pueden comunicarse por nuestro número de teléfono más 580414-677-1498. Vamos a estar pasando el pastor Melvin y nos estará dando un saludo. Muy buenas tardes, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, como dice Filipenses 2:9 al 11, que Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que en ese nombre se doblará toda rodilla y confesará que es el Señor. En Efesios 1:21 dice que es nombre que se nombra en este siglo y en los siglos venideros. Y en Tesalonicenses 3:17 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de él. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, vamos a continuar con lo que es casamiento y divorcio. La primera pregunta sería: cuando Dios dijo fructificado y multiplicado y llena la tierra, ¿era por la palabra que lo dijo el Señor o era por el sexo? El hombre se iba a multiplicar, ¿verdad? Era por la palabra. Dios no iba a llenar la tierra de seres muertos, ¿no? Como dicen en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Hebreos 9:27 dice: está establecido que el hombre muere una vez y después de esto el juicio. O sea que cuando Dios le dijo multiplicado y llenar la tierra, era por la palabra, todo era por la palabra, ¿no? Todo fue hecho por la palabra. El hombre iba a nacer por la palabra como nació Cristo. Cristo no vino del pecado, ¿no? Se hizo en semejanza de pecado, como dicen los romanos, ¿no? Pero él se compadece de nosotros porque él no vino de pecado. Como hemos dicho en programas anteriores, ¿verdad? María le alquiló el vientre a Dios, pues. En Mateo 1:18 dice que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. Dios se crió una célula, Dios se crió un cuerpo, ¿verdad? Como dice Hebreos 10:5, que Dios se apropió un cuerpo, Dios se apropió un tabernáculo, ¿no? Tabernáculo, todos los tabernáculos del Antiguo Testamento eran sombra, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿ves? Dios, como hemos dicho en programas anteriores, ¿verdad? Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Dios, para poder venir a redimir el pecado, se hizo un cuerpo, un tabernáculo. Dios hizo una célula en María, esa célula no vino del pecado. Semejanza, Él se hizo semejante al pecado, pero no vino del pecado. Entonces, en Génesis 1:28, ¿verdad? Dios dice ahí, y los bendijo Dios y le dijo: fructificado, multiplicado, llenar la tierra y sosegarla. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, Dios ahí era, el hombre era imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Dios es un espíritu. Génesis 1:2 dice: el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. San Juan 4:24, él le dijo a la mujer samaritana: Dios es un espíritu y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, nosotros somos imagen y semejanza de Dios, es en el cuerpo espíritu, no en este cuerpo, ¿ves? El hombre no pecó en el cuerpo espíritu, el hombre pecó en el cuerpo terrestre. En este cuerpo fue que el hombre pecó, ¿ves? Entonces, el hombre es imagen y semejanza de Dios, es un cuerpo espíritu, cuerpo teofánico o cuerpo glorificado, pero en el cuerpo terrestre, ¿verdad? Esto viene del polvo de la tierra. Lo dijo en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿no? Ahí en este cuerpo que Dios le escribe al hombre es donde el hombre peca, ¿ves? Pero en el cuerpo teofánico, ¿no? En el cuerpo espíritu el hombre no pecó, el hombre pecó fue en el cuerpo terrestre, ¿ves? Entonces la sentencia de muerte, ¿verdad? Génesis 3, Dios le dice en Génesis 2:16, ¿verdad? Dios le dijo: mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirá. Ya sabemos que el árbol de la ciencia del bien y del mal es el diablo, ¿verdad? Lo vemos en Génesis 2:9.
y lo vemos en Génesis 2:10, 16, ve que el árbol de la ciencia es el diablo, ¿no? En lo espiritual, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y el árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo, es un simbolismo. Dios le dijo, de todo fruto puedes comer, fruto literario, pero del fruto que está en el medio, que tiene el hombre en el medio y que tiene la mujer en el medio del cuerpo, ese es el fruto prohibido. Ya en programas anteriores explicamos que acto sensual en la Biblia es conocer, comer y desnudez. Hay más simbolismo, ¿no? Pero son los más sobresalientes en Génesis. Génesis 4:1 y dice, conoció a Adán a su mujer y dio a luz. Conocer es acto sensual en Génesis, específicamente en Génesis. ¿Verdad? Comer. ¿Quién te mandó que comiese del árbol? Comer, Proverbio 30:20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así limpia su boca y dice no hecho maldad. Desnudez, acto sensual. Génesis 2:25 dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero en Génesis 3:10, ¿verdad? Dice, y respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. O sea, después del acto sensual, es que ellos tienen miedo. Ellos no sentían miedo. El miedo viene después del pecado, ¿eh? Y el pecado no fue que se comió una manzana, un aborí, no es que se comió una fruta literal. El pecado original fue el sexo. Leemos Levítico 18:6, dice, no conocerás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu tía, de tu prima, o sea, desnudez. En otras versiones dice, no tendrás sexo con tu padre, con tu madre, con tu hermana, con tu prima, con tu tía, y esto lo va explicando. Entonces, desnudez, comer y conocer es acto sensual en Génesis. Acto sensual. Entonces, el hombre no se iba a multiplicar. El hombre se iba a multiplicar por la palabra, porque muchos dicen, pero si no iban a nacer por el sexo, ¿cómo iban a nacer como nació Cristo? Cristo no nació por el sexo. Aún los católicos dicen sin pecado concebido, porque el pecado original fue el sexo. Entonces Cristo, el primer hijo que iba a tener Adán masculino y Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, que ambos se llamaban Adán, era Jesucristo, así lo dijo Dios a través de su santo profeta. Una pregunta sería, la Biblia dice que echarían manos de un hombre 7 mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso lo dice en Isaías 4, ¿verdad? De ahí se agarran los mormones que nos agarraron el nombre porque ellos dicen que ellos son, los mormones, ellos se catalogan como los santos de los últimos días. Y los santos de los últimos días, las novias son los santos de los últimos días. El Señor dijo, sé santo porque yo soy santo. ¿Ve? Y estas son figuras perfectas, ¿verdad? De Isaías 4 dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres. En aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente permíteme llevar tu nombre, quita nuestro aprobo. En aquel tiempo, Isaías 4:1, 4:2, ¿verdad? Dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura, y la gloria y el fruto de la tierra para grandeza. Ahora los sobrevivientes de Israel. Entonces vemos que el renuevo aquí es Cristo. Cristo es el renuevo, 7 mujeres, porque Dios traía 7 iglesias a la escena. Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Dios traía 7 iglesias, ¿verdad? Y el hombre aquí es Cristo. Cristo es la palabra. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:14 dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estas 7 mujeres no como lo ven los mormones, ellos lo ven literalmente, ve que 7 mujeres, ¿verdad? Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres, y por eso que los mormones dicen que el mormón puede tener 7 mujeres, porque Isaías se agarran de esta escritura, ¿ve? No sabiendo que estas 7 mujeres eran figuras de 7 edades que Dios iba a traer en estos 2000 años para nosotros los gentiles. El renuevo era Cristo, ¿ve? Y ellos se van a lo natural, a lo literal, ¿ve? Siempre hemos dicho que la Biblia se lee literalmente, simbólicamente y se lee poéticamente, pero en estas 3 lecturas se necesita el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Entonces ellos se ven las escrituras, pero las ven literalmente, ¿ven?
Dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotros comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Hoy las iglesias, si vemos en las 7 edades, ninguna de las 7 edades llevaba el nombre de Jesucristo, porque la edad de Efesios no llevaba el nombre de Cristo. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea no llevaban el nombre de Cristo. Entonces aquí estas 7 mujeres era que ellas estaban pidiendo, ¿verdad?, que llevaran su nombre. ¿Ves? Entonces el renuevo es Cristo, pero ellos los santos de los últimos días, que es un nombre que le pertenece a la novia, ya se lo ponen ellos, ¿no? Pero ese nombre, los santos de los últimos días, es la novia. ¿Ves? Entonces vemos que ellos se van a lo literal, no ven lo espiritual, no ven que eran 7 edades que Dios iba a traer la escena, no ven que eran 7 mensajeros que Dios iba a traer la escena, que aparecen en Apocalipsis capítulo 2, ¿no? Vemos ahí Apocalipsis 2:1, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, ¿ve? La iglesia de Éfeso, representando una mujer. Escribe Apocalipsis 2:8, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna y Gineo, ¿ves? Representando a la otra mujer. Pablo dice, después de Cristo, del 53 al 170, ve Pablo, la edad de Esmirna, 170 al 312, Gineo. Apocalipsis 2:8, Apocalipsis 2:12, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7, ¿verdad?, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14, escribe el ángel de la iglesia Laodicea, William Mario Branham. 7 mensajeros, 7 edades, representando 7 mujeres, pero el renuevo es Cristo. ¿Ves? Tenemos 7 fotografías de los 7 mensajeros. La octava fotografía, 1963, sale en la revista Life, salió aquí en Venezuela cuando había el Panorama, el Regional. ¿Ves? Y casi en todos los periódicos del mundo, ¿verdad?, salió el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que fue fotografiado en 1963. Eso está en la revista Life, en muchas revistas en Estados Unidos, y está en las cosas misteriosas de Estados Unidos. Un rostro se aparece en 1963, ¿verdad?, a un ministro William Mario Branham, entonces, para revelarle los 7 sellos. Ahora, echarán mano de un hombre 7 mujeres, ¿ves? En el tiempo que estamos viviendo también se va a lo natural, porque en la actualidad hay más mujeres que hombres, ¿ves? Y en muchos países, ¿verdad?, en la actualidad están haciendo las mismas mujeres están protestando porque quieren la poligamia. ¿Ves? La poligamia porque no hay hombre. El hombre en la actualidad es bisexual, es gay, y las mujeres no hayan que hacer. Entonces, también si nos vamos a lo natural, a lo literal, pues, echarán 7 mujeres en mano de un hombre, hasta más mujeres echarán mano de un hombre, porque los hombres ya están extinguidos, como dice, no hay hombre en el mundo, pero los que quedan son poquitos, como dicen, ¿ves? Entonces vemos las mismas mujeres, ¿verdad?, pidiendo que haya otra vez la poligamia, que existe la poligamia en estos países. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, ¿verdad?, Él dijo en el principio, no fue así, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces vemos que el hijo que le iban a nacer a Adán masculino y a Adán femenino, como dice en Génesis 5:2, ambos se llamaban Adán, era nuestro Señor Jesucristo. No nos iban a multiplicar por el sexo, nos iban a multiplicar por la palabra, como nació Cristo. No íbamos a ver muerte, pero uno ve muerte porque venimos del pecado, y el pecado original fue el sexo, ¿entiendes? Dios no iba a llenar la tierra de muertos, Dios no iba a llenar la tierra de zombies, pues, de seres humanos muertos. Dios hizo un mundo eterno, ¿no? Ahora, el sexo es una voluntad permisiva, no es la voluntad perfecta, es una voluntad permisiva que Dios acepta, ¿verdad? Y que Dios le pone al hombre, saca a Adán masculino y a Adán femenino del Edén, porque tenían que pagar las consecuencias, porque ellos eran eternos, y Dios le había prohibido, le había dicho, el día que comáis de ese árbol vas a morir. O sea, no era un día literal de 12 horas, 24 horas, un día para Dios, como dice en segunda de Pedro 3:8, es como 1000 años. Salmo 94 dice, un día para Dios, 1000 años para Dios es como el día de ayer que pasó. O sea, es un día simbólico, ¿no? Un día simbólico, un día de 12 horas, 24 horas, ¿ves? Es como Génesis. Los días de Génesis eran días de 1000 años. Los días de Génesis eran de 1000 años, ¿ves? Porque para Dios un día es como 1000 años. Viéndonos a la pregunta que le hice, que echarían manos, nos estaba dando la respuesta.
Eso podríamos decir que es por revelación también que lo va a ver un pueblo. Correcto, es que el hermano Braja dice casamiento y divorcio, que el casamiento y divorcio es único y exclusivamente por revelación. Para un pueblo con percepción profética, no lo pueden ver los de afuera, no lo pueden entender, porque es único y exclusivamente para un pueblo con percepción profética, ¿verdad? Ya citamos los 7 mensajeros. Dios para nosotros los gentiles ha enviado el cuarto Elías, primera de Reyes, primer libro de Reyes, 1:17, Elías Tivita, cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes, 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino Malaquías 4:5. Y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Verdad? Muchos dicen, no, era Juan el Bautista. No, en la predica de Juan el Bautista el mundo no se acabó en candela, el mundo se va a acabar en candela cuando Dios ha enviado el cuarto Elías, este mundo se va a acabar en candela. Segunda de Pedro 3:7 dice, los cielos y la tierra están guardados para el fuego, o sea que este mundo se va a acabar en candela. Entonces, en la predica de Juan no pudo decir porque el mundo no se acabó en candela, ¿verdad? Y la quinta vez, Apocalipsis 11:6, viene Moisés y Elías, pero no para nosotros mentir, sino para Israel. En Lucas 17:26 dice, así será la manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Jesucristo en un profeta, ¿ve? Como dice Lucas 17:30, así será también la manifestación del Hijo del Hombre. Entonces, perdón, estas 7 mujeres son simbolismos de las 7 iglesias, de los 7 tiempos que Dios tiene para nosotros los gentiles, de las 7 edades, porque son 7 edades, ¿verdad? Y después de las 7 edades vienen los 7 sellos. Apocalipsis 6:1, ¿verdad? Apocalipsis 6:12, vemos 6 sellos. El séptimo sello es abierto en Apocalipsis 8:1, el séptimo sello es Apocalipsis 10:1, es el Señor descendiendo en 3 etapas. Primera Tesalonicenses 4 dice, el mismo Señor con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Son 3 etapas que se están desarrollando. La primera etapa era voz de aclamación, un mensaje que Dios trajo a través del cuarto Elías, a través del séptimo mensajero, a través de la manifestación del Hijo del Hombre, ¿ves? Que fue el hermano William Mario Braja. Dios ha traído el cuarto Elías para nosotros los gentiles, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre y Dios ha traído el séptimo mensajero. O sea que en el hermano Braja tuvieron estos 3 ministerios, pero era el mismo Cristo. Era el mismo Cristo, ¿verdad? Porque es como el de Génesis hasta Apocalipsis, la mujer representa a la iglesia, ¿ves? Y echará en mano de un hombre, el hombre es Cristo. Cristo es la palabra, ¿ves? Cristo representa Dios representa un hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis. La iglesia representa una mujer, es un simbolismo, ¿ves? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, estas 7 mujeres, ¿verdad? Representando las 7 edades de la iglesia, ¿ves? Esto es única y exclusivamente por revelación. El que no lo ve por revelación lo va a agarrar natural y va a decir, Dios me dice que yo tengo que tener 7 mujeres. No, porque se estaría contradiciendo, continuaría en la poligamia. La poligamia no solamente el hombre podía tener 7 mujeres, David tuvo 500 mujeres, Salomón tuvo 1000 mujeres, también testificando a Cristo, ¿no? Pero existía la poligamia, porque hubieron 2 pactos, ¿ves? En Génesis, el primer pacto que Dios hizo era un hombre y una mujer, pero cuando la mujer peca, ¿verdad? Él rompe ese pacto, el primer pacto, ¿ves? Pasa a ser un hombre, pero miles de mujeres, igual que el animal, ¿ves? Ya el toro con un rebaño de vaca, el caballo con un rebaño de yegua, el león con un rebaño de leonas, el gallo con un rebaño de gallinas, ¿ves? Eso se aplica, ¿ves? Allá, ¿por qué? Porque en el principio era uno solo, ¿ves? Pero entra la poligamia y el animal también se recría por la poligamia, ¿no? Entonces, ahí donde estamos, en el tiempo que estamos viviendo, vuelvo y te repito, más bien hay muchas mujeres protestando en muchos países que vuelva la poligamia, ¿ves? Porque no hay hombres, pues, los hombres se acabaron, ¿no? Pero aquí es espiritual, 7 mujeres representando, estas 7 mujeres representando que dentro de las 7 edades habían 7 sellos, Apocalipsis 6:1 al 12, ¿verdad? O Apocalipsis 8:1, Apocalipsis 10:1. 7 trompetas, Apocalipsis 8:7, ¿verdad? Apocalipsis 9:13 suenan 6 trompetas, la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, Moisés y Elías, ¿ve? 7 copas, Apocalipsis 16, ¿verdad? El 17, 7 truenos, Apocalipsis 10:3, 7 ojos, 7 lámparas, Apocalipsis 5:6,
¿Ve? Y así sucesivamente, ¿verdad? Vemos 7 ángeles, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 plagas, 7 lámparas, 7 ojos, 7 montes, 7 reyes, 7, 7, 7, identificando Isaías 4, 1 al 2. Y Cristo es el renuevo, Cristo es el renuevo, ¿ve? Representando que estas iglesias tenían que llevar el nombre, ¿ve? Vuelve después, ¿verdad? En cada una de las edades era Cristo, 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 pero en cada una de las edades las iglesias no se quisieron poner el nombre era Cristo. ¿Ve? Se llamaba en la edad de Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, ¿ve? Entonces, esto es en la misma edad de verdad, oír espiritualmente y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Por eso que en las edades dice, Apocalipsis 2:7, el que tengo oído oiga, Apocalipsis 2:11, el que tengo oído oiga, Apocalipsis 2:17, el que tengo oído oiga, Apocalipsis 2:29, el que tengo oído oiga, Apocalipsis 3:6, el que tengo oído oiga, Apocalipsis 3:13, el que tengo oído oiga, y Apocalipsis 3:22, el que tengo oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve? Oír es entender y ver es entender. Apocalipsis 6:2, ven y mira, Apocalipsis 6:3, ven y mira, Apocalipsis 6:5, ven y mira, Apocalipsis 6:7, ven y mira. ¿Ve? Mirar es mirar la palabra. San Juan, Marcos 4:24, mirar lo que, ¿dónde lo vamos a mirar? En la palabra. San Juan 5:39, escudriñar las escrituras porque os parece que ya son las, escudriñar las escrituras porque os parece que tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio mío. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Otra pregunta sería, ¿cuándo el hombre pasa a ser un adúltero? Bueno, el hombre pasa, hay una acusación contra el hombre, ya en los programas anteriores lo repetimos, ¿verdad? Malaquías 2:14. ¿Ve? Ahí donde el hombre es un adúltero. Es la única escritura, ¿verdad?, que acusa al hombre. Malaquías 2:14, ¿verdad?, llevándolo a Mateo 19 y a Mateo 5:32. Malaquías 2:14. Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué Jehová atestigua entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? ¿No hizo el uno habiendo en él no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, no sea desleal para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, no seas desleal. Entonces Dios aquí, ¿verdad? El hombre cuando deja una buena mujer, el hombre es un adúltero. La mujer estaba llena del Espíritu Santo, le fue fiel, y este hombre por andar en la carne, por verla defectuosamente, ¿verdad?, aplica la ley, porque allá en Deuteronomio 24:1 Moisés mandó a dar carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. Entonces aquí Mateo 5:32, ¿verdad?, el Señor Jesucristo hablando del matrimonio, Mateo 5:32 dice, pero yo digo, el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Ve? Entonces ahí está, ¿verdad? Si el hombre repudia una buena mujer, hace que ella adultere. ¿Ve? Y el hombre pasa a ser un adúltero porque ha dejado una buena mujer, una buena esposa. ¿Ve? Entonces el hermano Braja dice, después de la vida eterna, lo mejor que Dios le puede dar al hombre es una buena esposa. Porque así como hay hombres malos y mujeres malas, como hay mujeres malas, hay hombres malos, ¿no? El hermano Braja dice el simbolismo aquí de lo que es en las edades. Creo que está en la página la edad de Teatira, ¿verdad? Lo vimos ese día ahí, quería volverlo a dice por un lado, hablando de la mujer de la iglesia, ¿no?
en la página del libro rojo, que omiten aquí en este libro, ¿verdad? Yo buscando, omiten aquí cuando el hermano Braja dice, toma tu pluma y escribe. Ellos omiten este libro rojo, en el segundo no, en el segundo sí aparece, ¿verdad? Donde dice, toma tu pluma y escribe, ven que la novia será una super raza, una super iglesia. Entonces vemos que, hablando de la mujer, ¿no? Hablando de la iglesia, dice el verso, la página 254 del libro rojo, párrafo 9, dice, la mujer no salió directamente de la mano de Dios, como un producto original. Ella fue formada del hombre, es un subproducto, ¿no? Cuando Dios hizo que ella fuese sacada del hombre, ella fue en gran manera diferente de las demás hembras que la vida criado. Ella tenía la capacidad de ser engañada. Ninguna otra hembra en la creación puede ser inmoral, pero la hembra humana puede ser tomada en casi todo tiempo, y esa debilidad en ella permitió que Satanás la engañara por medio de la serpiente, y ha traído la mujer a una posición muy extraordinaria delante de Dios y de su palabra, dice el hermano. Por un lado, ella es tipo de toda cosa vulgar, inmunda y aborrecible, mientras que por el otro lado ella es tipo de toda cosa limpia, hermosa, santa, como el receptáculo del Espíritu. Las bendiciones de Dios, por un lado, ella es llamada la ramera, Apocalipsis 17:5, la ramera, la madre de la ramera, que está emborrachada con el vino de su fornicación. Y por el otro lado, ella es llamada la novia de Cristo, Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Es llamada Misterio Babilonia, Apocalipsis 18, las abominaciones delante de Dios. Por el otro lado es llamada la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, la madre. Por un lado ella es tan aborrecible, malvada, lujuriosa, que es echada sumariamente en el lago de fuego, en el infierno, como el único lugar digno que merece. Y por el otro lado ella es exaltada hasta los cielos, compartiendo del mismo trono de Dios como el único lugar propio para una reina común. O sea, aquí vemos los dos, ¿verdad? Hermano Braja diciendo lo que es una mujer buena y una mujer mala, una iglesia buena y una iglesia mala. O sea, siempre hemos hablado en programas anteriores que la iglesia de Génesis de Apocalipsis es simbolismo de la mujer, ¿verdad? Las mujeres obedientes, en 1 Pedro 3:6 dice que las mujeres obedientes son hijas de Sara. Las mujeres desobedientes son hijas de Jezabel, Apocalipsis 2:22-23, ¿verdad? Y a sus hijos heriré de muerte, a sus hijas. Ve que son las iglesias que son, así como Jezabel tuvo a Talía, Heroída tuvo a Salomé, la mujer de Lot, la reina Bati, Dalila, todas estas mujeres desobedientes por toda la Biblia representan a la iglesia católica, a la dominación y a muchos de este mensaje que se han desviado. Pero las iglesias obedientes a la palabra representan a Sara, ¿verdad? Representan a Rebeca, a Ruth, a Esther, a Abigail, a Débora, a Séfora, a Hulda, a Ana, ¿ves? Mujeres obedientes a la palabra. Entonces, por un lado, ella es lo más hermoso que puede existir. Una mujer obediente es lo más hermoso para Dios. Una mujer desobediente es lo peor, que, como dice Proverbio 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia la derriba. O sea, la necia, porque es esa vez, Salmo 14:1 dice, para el necio no hay Dios. Ellos mencionan a Dios y todo, pero no obedecen la palabra. Entonces, una mujer obediente, llevándolo tanto a la iglesia como a la mujer natural, es una bendición. Una mujer desobediente es una maldición. Otra pregunta sería, ¿por qué muchos ministros dicen hasta que la muerte, o sacerdotes también, ¿no? Hasta que la muerte los separe? ¿Eso lo aplican tanto al hombre como a la mujer? Bueno, hasta que la muerte los separe es como cuando alguien dice también, hay mucho que dice, la Biblia dice, cuídate que yo te cuidaré. Eso no existe, ¿no? Es una confesión que hace el ministro, el papa, o el cura, el cardenal, el obispo, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor, ¿no? Que ellos dicen hasta que la muerte los separe cuando hay la ceremonia, ¿ve? Porque ellos dicen lo que Dios une no lo separa el hombre, ciertamente, pero es que hasta que la muerte los separe no se le aplica al hombre, se le aplica a la mujer. Porque aquí el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En primera de Corintios 7:10, él dice que si la mujer se separe, que si se casase, no dice nada al hombre. Dice, pero a los que están unidos
Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 7:10 dice: pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Verso 11 específicamente dice: y si se separe, quédese sin casarse, reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces Pablo aquí no acusa al hombre, no hay acusación contra el hombre. O sea que hasta que la muerte lo separe, se le aplica a la mujer, no al hombre. No hay acusación contra el hombre, dice el hermano Braja, sino contra la mujer. Lo dice el primer mensajero y lo dice el apóstol Pablo. Por eso que cuando el hermano Braja pasó más allá de la cortina del tiempo, él preguntó por dos personajes. Dijo: ¿dónde está Jesús? Y él está más arriba. Y dijo: ¿dónde está Pablo? ¿Ve? Y el hermano Braja dice: si los de Pablo pasan, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. O sea que ellos iban en continuidad. La Biblia es una continuidad. Y un profeta no va a contradecir a otro profeta. En Gálatas 1:8 dice: si aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llegue y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Entonces no hay acusación contra el hombre. Hasta que la muerte lo separe, se le aplica a la mujer. Igual que Cristo. ¿Quién puede condenar a Cristo? ¿Ve? El que pecó no fue el primer Adán. El que pecó fue Adán femenino, no Adán masculino. ¿Ve? Y el que peca aquí, ¿verdad? Es el cuerpo femenino de Cristo. ¿Ve? San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, así como, ¿quién puede condenar a Cristo? Nadie lo puede condenar, ¿verdad? Y el ministro o el varón representa a Cristo. El varón es una figura de Cristo. Y por eso es que no hay acusación contra el varón, sino contra la hembra, ¿ve? Contra la iglesia. La iglesia es la que ha traído el pecado. ¿Ve? Vemos en Apocalipsis 18 dice que se ha hecho guarida. La iglesia católica se ha hecho guarida de demonios, llave inmundo de cuadrúpedo, igual que la hija. Apocalipsis 17:5 dice: la gran ramera, la madre de las rameras. Y muchos de este mensaje también se han desviado. ¿Ve? Y lo que hay son legiones de demonios, y ha fornicado con los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los presidentes. ¿Ve? Esta mujer es fornicaria, es adúltera, no se sujeta al marido. ¿Ve? Entonces, hoy lo que hay es, hasta que la muerte lo separe, se le aplica a la mujer, más no al hombre. Pero la mayoría dice no, tanto al hombre como a la mujer. No lo dijo la Biblia, no lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, y no lo dijo el último mensajero, que fue el hermano William Branham. Entonces, hasta que la muerte lo separe, ciertamente, si esa mujer está llena del Espíritu Santo y si ese hombre está lleno del Espíritu Santo, ya lo hemos dicho, que lo que Dios une no lo separa el hombre, no lo que une un cura, un obispo, un cardenal, un pastor, un apóstol, pero no lo que une Dios. Cuando Dios une esa pareja, eso es, no es hasta que la muerte lo separe, eso es hasta la eternidad. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es Dios en ese matrimonio. Pero cuando es el hombre, no, eso se acaba, porque fue un matrimonio, pudo haber sido por dinero, pudo haber sido por emoción, pudo haber sido por el vehículo, pudo haber sido por la belleza. No, cuando un hombre se casa, una mujer se casa, ¿verdad?, en los caminos de Dios, hasta que la muerte los separe, porque ambos se enamoraron, ¿ves? Y ambos están llenos de Dios. Y Dios es un matrimonio, ¿verdad? Dios le da la victoria en las buenas y en las malas, como dice. También se aplica ahí hasta que la muerte los separe, pero también dice en las buenas y en las malas, en enfermedad y en salud. ¿Ves? Lo que o amo a Dios en las buenas y en las malas, o amo a Dios en enfermedad y en salud. O dijo Jehová Dios, Jehová, quitó sea el nombre de Dios, bendito. Nosotros representamos ese cuerpo, representamos esa novia, porque esa novia está compuesta de miembros masculinos y miembros femeninos. ¿Ves? Como estábamos allá en Génesis 1:27, ¿ves? Que éramos imagen y semejanza de Dios en un cuerpo espíritu. Entonces, el hombre o la mujer no pecó en el cuerpo espíritu, pecó en el cuerpo terrestre. Perdón. Otra pregunta sería, bueno, teniendo en claro que hasta que la muerte se separe, como decía, no es como muchos lo ven, porque muchos que lo ven que es más, o que, como te digo, que el hombre es machista por decir eso. Pero debemos entender que desde Génesis la caída la tuvo la mujer, y esas son las razones por las que viene la desigualdad entre el hombre y la mujer. Correcto. Aclarando que simplemente, como ha venido aclarando usted, que también el hombre, depende de la situación que se dé, todo eso lo viene explicando usted para que estemos claros en esos puntos. Correcto. Otra pregunta sería, Dios demanda sobre el matrimonio cuando llegamos a Cristo, que obtenemos el conocimiento.
Sí, es correcto. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, dice Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Un matrimonio sin Dios, ¿verdad? Está en arena movediza, está fuera de lo que es la voluntad de Dios, y el hombre en el mundo, ¿verdad?, puede cambiar a la mujer porque ve otro cuerpo, porque ve un rostro bonito, por muchas cosas. ¿Ve? Osea 4:6 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Entonces, Dios demanda es cuando llegamos al conocimiento, cuando llegamos a la verdad, cuando llegamos a conocer la palabra, la Biblia, ¿verdad? Cuando llegamos a conocer el mensaje, cuando el matrimonio lee casamiento y divorcio, ¿ve? Porque casamiento y divorcio lo tienen que leer tanto el hombre como la mujer, para poder entender, ¿verdad? Porque aún mucho de este mensaje, muchas hermanas, ¿verdad?, no aceptan que no haya acusación contra el hombre. Dicen, no, Dios es igualito, para el hombre y la mujer es igual, no. Como usted dijo, ¿verdad?, la desigualdad empezó, ambos tenían el mismo derecho, ambos se llamaban Adán, pero cuando la mujer cayó, Dios le dijo, ya no serán igual, y Adán ya no la llamó más Adán, ¿ve? Adán la llama Eva. Eva significa madre de todos los vivientes, Génesis 3:20. Hay una diferencia. Entra la poligamia, ¿ve? Ya el hombre podía tener, vemos por toda la Biblia, Salomón, David, el padre de la fe, Abraham, ¿verdad? Se llevó a Agar. Jacob creo que tuvo 12 mujeres, creo que tuvo Jacob, ¿verdad? Donde tuvo los 12 patriarcas, o 6 mujeres, 7 mujeres. Si vemos por toda la Biblia, la mayoría de ellos siempre tenían más de una sola mujer. Existía la poligamia, incluso en el caso de Abraham fue la misma Sara que le dijo que se llegara al esclavo. ¿Ves? A Sara quiso ayudar a Dios, ¿no? Salió Ismael, lo que hizo un caos, un desastre, ¿no? Pero vemos que hasta el día de hoy están ahí los ismaelitas y están Isaac. Ahí están los judíos representando a Isaac y está el pueblo árabe representando a Ismael. Ambos son hijos de Abraham. ¿Ves? Entonces vemos que, pero existía la poligamia, ¿ves? Existía la poligamia. Entonces lo que debemos entender que cuando Jesucristo vino, dijo en el principio no fue así. Él cuando vino aquí, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, Jesucristo elimina la poligamia. Claro, en muchos países, en la mayoría de los países árabes existe la poligamia, en muchos países. ¿Ves? Pero Jesucristo dijo, en el principio no fue así. Elimina la poligamia y elimina que la mujer se vuelva a casar, a menos que la mujer se le muera el marido, eso lo dice Pablo, ¿no? Si ella se le muere el marido, es libre de volverse a casar. No, pero por eso que se aplica el casamiento y divorcio, ¿verdad? En 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley, ¿ves? La mujer casada está ligada por la ley, no dice nada contra el hombre, dice por la ley, mientras su marido vive. Pero si el marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Se han visto los casos. En el mensaje, ¿no?, que muere el esposo, la hermana todavía está joven, 40, 45 años, pero triste y lamentablemente no se casa con uno dentro del mensaje, sino que se casa con un inconverso, con una denominación, con un religioso, ¿ves? O peor caso, con un inconverso. Eso no lo respalda la Biblia, ¿ves? Porque Pablo está diciendo, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, dice Pablo, con tal que sea en el Señor, o sea, que sea un hermano del mensaje, en el orden de Dios. Pero se han visto muchos casos que hermanas de este mensaje quedan viudas, ¿verdad? Y pasa el tiempo y se casan con un inconverso o con un religioso, no con el mensaje. Y Pablo, Dios condena eso. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que cuando Abraham mandó a buscar novia para Isaac, la mandó a buscar de su misma parentela. Incluso Abraham y Sara eran hermanos. Y Isaac y Rebeca eran primo hermanos. Eran hijos de un hermano de Abraham, ¿ves? Eran primo hermanos. Entonces vemos que, ¿verdad?, Dios cuidaba siempre su parentela. Y aquí es lo espiritual, allá era lo natural, como dice Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de lo viene venidero, no la imagen misma. Entonces, allá era una sombra, hoy es una realidad, ¿ves?, de lo que es casamiento y divorcio, y que la mujer queda libre cuando el marido muere. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Ahora, como hemos dicho en programas anteriores, casamiento y divorcio, esto es lo más a lo espiritual. Ahora, lo espiritual tipificando lo natural. Otra pregunta sería, ¿el cuerpo de Cristo se refiere a un cuerpo femenino o masculino?
El cuerpo de Cristo es un cuerpo místico, un cuerpo misterio, como dice el apóstol Pablo, pero se refiere a este cuerpo misterio, este cuerpo de Cristo, ¿verdad? Está compuesto de masculino y femenino. O sea que ahí este cuerpo se compone de hombres y de mujeres, ¿ves? En lo espiritual. Es un cuerpo místico, un cuerpo misterio, ¿ves? Entonces, en Efesios 4:11 dice: Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y a otros maestros. En Efesios 4:12 dice: a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un cuerpo místico, cuerpo misterio, pero este cuerpo está compuesto de masculino y femenino, porque es un cuerpo espiritual, un cuerpo natural, un cuerpo espiritual. Ahora, el cuerpo de Cristo era un varón, ¿ven? Cristo es la palabra de Génesis de Apocalipsis. La iglesia representando este cuerpo místico, ¿verdad? Este cuerpo místico representando la iglesia, pero este cuerpo viene compuesto de hombres y mujeres. De hombres y mujeres, y la iglesia mismo, la iglesia representa un cuerpo femenino, un cuerpo femenino, la iglesia. Echarán 7 mujeres, hermanos, y un hombre, ¿ves? 7 edades de la iglesia, 7 iglesias. La gran ramera, la iglesia católica, las hijas, las denominaciones, y muchos de este mensaje se han desviado. Entonces, el simbolismo de Génesis, de Apocalipsis, las mujeres buenas, hijas de Sara, las mujeres malas, hijas de Elizabeth. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el cuerpo de Cristo se compone de masculino y femenino. Otra pregunta sería: ¿ninguna iglesia puede dar interpretación a la palabra de Dios? Ninguna iglesia, ni aún la misma no vio la interpretación de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:20 y 1:21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ve, en 1 de Timoteo 2 dice: no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no fue Adán que cayó en transgresión, fue la mujer, después la iglesia, no fue el primer Adán que era figura de Cristo. Ve, Dios no permite dar interpretación privada a ninguna iglesia, Sabemos que en 1 de Timoteo 2:12, ¿verdad? Exclusivamente no hubo una mujer sacerdotisa, esa es la palabra, sacerdotisa. Los que eran sacerdotes eran los levitas, los hijos de Aarón, ¿ves? Los que eran sacerdotes, y los hombres del Antiguo Testamento fueron sacerdotes y fueron profetas. No hubo mujer profetisa en el Antiguo Testamento. Tenemos a Hulda, tenemos a Ana y tenemos a Séfora, Débora, ¿verdad? Que fueron mujeres profetisas, más no profetas, ¿ves? Entonces, Dios nunca, en el Antiguo Testamento no hubo una mujer sacerdotisa, y en el Nuevo Testamento no hubo una mujer apóstol, profeta, evangelista, pastora, maestra, no, hablando del ministerio quíntuple, no hubo. El mismo Señor, cuando vino a la tierra, escogió 12 hombres, no escogió una mujer. Las mujeres que andaban ahí, Susana, María Magdalena, ¿ve? Y así eran sirviéndole a los hombres, ayudándole a lavar la ropa, a lo mejor le hacían el desayuno, el almuerzo, ¿ve? Como en la actualidad muchas hermanas, cuando hay reunión de pastores, muchas hermanas le sirven a los ministros de Dios, pues, representando a la iglesia, ¿ve? Representando a la iglesia sirviéndole a Cristo, porque la iglesia es masculina y femenina, pero ambos le servimos al Señor Jesucristo. Ese cuerpo místico le sirve al Señor Jesucristo. Otra pregunta sería: ¿puede un matrimonio de este mensaje, después de separarse por cualquier circunstancia, volverse a reconciliar si se han respetado a pesar de esa separación? Bueno, hermano Braja cuenta un testimonio de 2 ancianos, se separaron por motivo de que ambos eran iracundos, no se soportaban, ¿verdad? Y ambos se separaron, pues. Pero la anciana se mantuvo sola, se mantuvo yendo a la iglesia, sirviéndole al Señor. Igual el anciano se mantuvo solo por cierto tiempo, ¿verdad? Ambos pues, se mantuvieron solos, ¿verdad? Después ambos hablaron, se reconciliaron, fueron a hablar con el hermano Braja, nosotros queremos casarnos nuevamente. El hermano Braja le dijo: no, ustedes estaban casados. Ambos se respetaron, ¿ves? Y cuando un matrimonio se mantiene así, vemos por la Biblia, vemos por el profeta que Dios trajo, que el hermano Braja dice: no, ustedes estaban casados, ustedes se separaron, pero ambos se respetaron, ¿ves? Y cuando el hombre y la mujer se respetan y se mantienen no juntos en cuerpo, sino separados, pero hubo un respeto, ¿verdad? Ellos los que están separados por circunstancias, porque no tuvieron de acuerdo en ciertas cosas, pero en sí, hermano Braja se estuvieron juntos, porque el respeto es lo más importante, dice el hermano Braja, y nunca ella le fue infiel con otro hombre,
ni él le fue infiel a ella con otra mujer, ¿ves? Ambos se mantuvieron, y el hermano Braja podía ver eso porque era un profeta. Aún si uno de los dos le fuera estado mintiendo, el hermano Braja le fuera dicho que confesara la verdad, ¿no? Pero el hermano Braja dice, ellos se mantuvieron sirviéndole al Señor, se separaron por motivo de que tuvieron un percance, pero al final resolvieron y siguieron juntos. El hermano Braja dice, yo lo que voy a echar la bendición porque ustedes siguen casados delante de Dios. Esta es su esposa y este es tu esposo. No en ningún momento tuvieron ver, el hermano Braja oró por la reconciliación y no se mencionó más nunca, se separaron, nada, siguieron juntos hasta el final. ¿Por qué el hermano Braja dijo que la novia sería una super raza? Una super raza porque la novia no viene del sexo, ¿no? Los hijos de Dios no vienen del sexo. No somos nacidos ni de carne ni de sangre, ¿no? Ahora, lo natural no somos, ¿no? Pero los hijos de Dios nacen de la palabra. De la palabra, en San Juan 3:27, Juan dijo, no puede recibir nada el hombre sino el heredado del cielo. Una super raza porque estamos viendo todo lo que está aconteciendo y todo lo que va a acontecer. Una super raza espiritual, no natural, sino espiritual. No vamos a hacer como Adolfo Hitler, que quiso levantar la mejor raza, ¿no? Ya quería acabar con los judíos porque él quería la mejor raza, que la mejor raza es la raza alemana, y así muchos países piensan así. No, una super raza porque nosotros somos transformados también, tenemos un cuerpo teofánico y tenemos un cuerpo glorificado. Una super raza porque estamos viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo. Una super raza porque somos eternos. Pues el primer hijo de Adán masculino y Adán femenino era una super raza, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él no vino del sexo, ¿ves? Él era eterno, ¿verdad? Y por eso que los hijos de Dios somos una super raza. En Hebreo 2:14 dice, así como los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo. O sea, volvemos a citar, ¿verdad? Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, ¿no? Salmo 92 dice que Dios es por los siglos de los siglos. Pero vemos que el hijo que Adán masculino y Adán femenino iban a tener, un hijo eterno que era nuestro Señor Jesucristo. Esa es una super raza, porque las demás no vienen, si no estamos en los pensamientos de Dios, no somos escogidos de Dios, no es super raza. La única que es super raza, ¿verdad? No para vanagloriarnos, sino para ser más humilde cada día más. El superhombre que vino a la tierra, ¿verdad? Hablando de, como el hermano Braja decía, hablan de Superman, el hombre araña, hablan de Batman, hablan del hombre Flash, el rayo, hablan de todos superhéroes, pero en realidad el superhéroe que vino aquí a la tierra, ¿verdad? Fue nuestro Señor Jesucristo. Ese es el superhéroe porque ninguno de estos hombres, ¿verdad?, se ha muerto y se ha levantado. El único que la tumba está vacía hasta el día de hoy, el superhéroe de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Las religiones ahorita en diciembre lo llevan al niño, ¿ves? En el mes de diciembre lo llevan a través de hacer niño, ¿verdad? Otro ahorita en la semana llamada Semana Santa, ¿no? Que Santa no tiene nada, las mujeres se van a la playa, van a beber whisky, droga, tener sexo y así sucesivamente, ¿no? Que no es santa, porque es una semana pervertida, una semana de pecado, ¿no? Entonces muchos los dejan ahí en la cruz, en la Semana Santa lo dejan en la cruz y otras religiones lo dejaron en la tumba. Ni se quedó niño, ni se quedó en el pesebre, ni se quedó en la cruz, ni se quedó en la tumba. Él vive por los siglos de los siglos, ¿ves? Y Él es nuestro superhéroe, Él es nuestro superhéroe, porque Él vino a mostrarnos que somos una super raza, ¿ves? Aun cuando el mundo pensó que lo había crucificado, que lo había matado, el tercer día llegó la mejor noticia. Hay una vida después de esta, siempre y cuando vivamos conforme a la palabra de Dios, no conforme a una iglesia, un credo, un dogma, no. Pablo dice, el que está en Cristo, Cristo es la palabra. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿ves? Entonces, ahí el que está en Cristo es una super raza. Cuando nosotros estamos viendo todos los eventos que se están desarrollando en el mundo, ¿verdad? Por eso el hermano Braja nos compara a nosotros con el astronauta espiritual, ¿ves? Ya el hombre, en la página 135 de Orden y Conducta, volumen 1, el hermano Braja dice, ¿verdad? Quisiera leerlo de aquí del libro del Orden y Conducta, volumen 1, el hermano Braja dice, página 135, Conducta, Orden y Doctrina, así que se llama el libro, Conducta, Orden y Doctrina, página 135, hermano Braja dice ahí, ¿verdad? Párrafo 52, preguntas y respuestas, dice, yo no tengo credo sino la Biblia. Dice, este es el credo de Dios.
El Espíritu Santo es el intérprete de ella. Y Él la trae de una luz a otra luz. El Evangelio que hoy estoy predicando, si yo viviera otros 100 años, si nosotros viviéramos, veríamos que habría más luz. Constantemente siempre viene, dice el hermano. Entonces nos quedamos ahí también cuando la pregunta de que ninguna iglesia puede interpretar la palabra, Dios es su propio intérprete, ¿verdad? Dios ha interpretado 4 veces el espíritu del profeta Elías, Dios ha interpretado la manifestación del Hijo del Hombre, Lucas 17:26, Lucas 17:30, Dios ha manifestado 7 mensajeros, o sea que cuando la palabra se cumpla, Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Génesis 1:13 a la luz y fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió, Dios es su propio intérprete. O sea que cuando la palabra se cumple, Dios es su propio intérprete. Por eso ninguna iglesia puede dar interpretación privada a la palabra. Porque cuando la palabra se está cumpliendo, Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Efesios 4:11 que habría apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dios es su propio intérprete. Dios dijo que había una novia, Apocalipsis 22:17, el espíritu y la esposa dice ven. Y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Cuando la palabra se está cumpliendo, Dios es su propio intérprete. ¿Entiendes? Entonces el hermano Braja dice aquí en el párrafo 53, página 135, preguntas y respuestas de conducta, orden, doctrina de la iglesia. El hermano Braja dice, antes se viajaba en carreta, dice, tirada por bueyes. Su tatarabuelo la usaba cuando iba a visitar a su abuela. Papá iba a visitar a mamá en un modelo T, pero hoy casi vamos en un aeroplano de propulsión, ¿ves? Estamos avanzando, la ciencia está avanzada, la educación está avanzada, el evangelio está avanzado, la Biblia dice que así sería, pues, dice que correrían por tierra y mar y que la ciencia aumentaría, así que eso es la relación, esa es la razón que hay, ¿ves? Entonces el hermano Braja aquí está citando Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. ¿Ves? Se ha cumplido ese libro porque se ha cumplido Daniel 12:4 porque la ciencia fue aumentada y el libro fue abierto. ¿Ves? Los 7 sellos han sido revelados, como dice Apocalipsis 10:1, ¿verdad? Y el ángel descendió con un librito, y Apocalipsis 10:7 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Todos los misterios fueron revelados. Entonces el verso dice aquí, el párrafo, página 135, párrafo 54. Las iglesias protestantes denominacionales son la imagen de la bestia, porque está denominada exactamente igual que el catolicismo. Dios nunca ordenó que su iglesia estuviera organizada en ninguna edad, sino el que él condenó esto. ¿Lo entiende usted? De la congregación, dice amén. Verso, párrafo 55. Cuando se trata de traer a la gente a la luz, mire esto, que si la gente tratara de llevarlo a la edad de la carreta, lo pusiera que viajara en carreta, tirada por bueyes, y usted no lo aceptaría, porque estamos viviendo en una edad mejor. Esta fue la manera para aquella edad. Si alguien tratara de decirme, la única cosa que tienen que hacer es esto o eso, yo no lo haría. Yo estoy viviendo en otra edad. Ese es el problema con los ministros. Ellos siempre están mirando hacia atrás. Mire, un científico francés dijo hace menos de 300 años que si un hombre alcanzara la velocidad terrorífica de 48 kilómetros por hora, la fuerza de gravedad lo levantaría de la Tierra, 48 kilómetros por hora. Ahora, ¿cree usted que la ciencia va a prestar atención a eso hoy? Hoy en día de ninguna manera. No, señor, el hombre ha alcanzado hoy velocidad de 1.44801.609 kilómetros por hora. Algunas veces en cohetes desarrollados como 2.564 kilómetros. Ahora, todavía sigue adelante. La ciencia ha llevado al hombre adelante con cosas más grandes en su mente, que es la única cosa que él tiene, el árbol del conocimiento. La ciencia lo ha llevado más allá, donde los ministros han podido llevar a él con el Espíritu de Dios, el cual es limitado. Pero esto es lo que la ciencia nos está mirando a lo que la ciencia dijo hace algunos años. La ciencia está tomando lo que ellos tienen hoy en día y se está moviendo hacia adelante por algo más.
pero usted pregunta al predicador y dirá, bien, veamos lo que dijo Modoy, dijo al respecto, veamos lo que dijo Güey, dice el hermano Branham, dijo al respecto. A mí no me interesa lo que ellos dijeron al respecto, yo sé lo que Dios dijo al respecto para hoy en día. Esto es todavía, estoy esperando algo más grande, eso es la razón. La Biblia dice que 3 espíritus inmundos salieron en la boca de la Biblia dice que 3 espíritus inmundos salieron de la boca de la bestia. ¿Sabe usted que parecían esos espíritus inmundos a ranas? ¿Se han fijado Apocalipsis 13, 16, no, los espíritus de rana que salen ahí? ¿Cómo mira la rana? Una rana está siempre mirando hacia atrás, nunca mira hacia adelante, siempre mira hacia atrás, ¿ves? Pero las 4 bestias que tenían 4 cabezas diferentes en el libro de Ezequiel estaban mirando hacia adelante. Las 4 bestias son las 4 unciones de Apocalipsis 4:7. La unción de León Pablo, la unción del Güey Colombo, la unción del hombre Martín Lutero y la unción del águila William Mario Graham. Diferente en el libro de Ezequiel, estaban mirando hacia adelante y no podían retroceder, siempre estaban moviéndose hacia adelante y todo el tiempo, donde quiera que iban, siempre caminaban hacia adelante. ¿Ve la diferencia? Esa es la conexión que el protestantismo tiene con el catolicismo. Así que usted siempre está tirándole a los católicos, pero recuerde, la olla no le puede decir negra a la cafetera, correcto. Entonces ahí vemos que el hermano Braja dice que estos días, cada día más, ¿verdad?, tendríamos más luz de revelación espiritualmente. ¿Ve? Y que del hombre espiritual, Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que un pueblo avance, para que un pueblo crezca. Por eso el hermano Braja predicó la estatura de un varón perfecto, ¿no? Y dice fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, el Espíritu Santo y el amor. ¿Ve? Dios es amor. Entonces debemos estar maduros espiritualmente, debemos tener un crecimiento espiritualmente. ¿Ve? ¿Para qué? Para que un pueblo avance. Por eso somos un pueblo con percepción profética. En Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Mateo 10:41 dice, que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. El segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Otra pregunta seria, ¿por qué el hermano Branham dijo que un hombre y una mujer sin Dios es peor que un animal? Eso lo dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 2:14, Pablo dice, el hombre sin Dios, el hombre, dice el 1 Corintios 2:14, el hermano Branham, casamiento y gozo, dice que somos mamíferos, somos de sangre caliente, no pertenecemos al reino animal. Y Pablo aquí en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, en otra versión dice el hombre bestia, en otra versión dice el hombre animal, ¿verdad? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él locura y no las puede entender porque se ha de decidir espiritualmente. O sea que el único que va a decidir es un hombre espiritual. Un hombre carnal no puede discernir lo que Dios está haciendo para este tiempo, no puede discernir, no puede ver las 7 edades, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 truenos, no lo va a poder ver porque es para un hombre espiritual. Y el hombre espiritual es el hombre que está lleno del Espíritu Santo. El hombre espiritual es el hombre que está lleno del Espíritu Santo. Por eso en San Juan 16:13 dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas. O sea que para Dios, Hebreo 4:13 dice que para Dios todas las cosas están desnudas y Dios se las desnuda a su novia, única y exclusivamente a la novia, no para el mundo entero. Por eso en Lucas 12:32 él dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. O sea, lo que estamos hablando es que el hombre natural no puede entender, no puede ver, porque este ojo y esta vista no es de ahorita, este ojo y esta vista es desde antes de la fundación del mundo. Vemos como desde el principio Abel, ¿ves? Caín y Abel iban a la misma iglesia, creían al mismo Dios, llevaron un altar, pero Abel lleva un cordero. ¿Por qué Abel lleva un cordero? Por revelación. Hebreo 11:4 dice que por fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué fe? Fe es revelación, que solamente Dios se la puede dar al individuo. El hermano Braja dice, en muchos mensajes el hermano Braja dice, ¿verdad?, que Hebreo
Hebreos 11:6 dice, sin fe, sin revelación es imposible agradar a Dios. ¿Qué hizo la diferencia en Génesis? Ya saben que Génesis es principio, origen, creación, semilla, y Génesis es fe. En Génesis 1:11 dice, produzca cada árbol según su género. ¿Verdad? Si leemos el libro Apocalipsis, significa revelación, significa quitando el velo, significa el tiempo del fin. Apocalipsis también significa fe y significa cosecha. Apocalipsis 14:18 dice, mete tu hoja aguda, porque las uvas están maduras. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis la diferencia la hace la revelación, ¿verdad? Aún el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:6, dice Pablo, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea que podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones del hermano Braja, podemos tenerlo en chi, en pendrive, en la tablet, pero si no tenemos revelación, estamos perdidos, estamos como Caín. No podemos ver, no podemos entender. Ya hemos dicho que ver y oír y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. Entendemos la palabra única y exclusivamente por revelación. Por eso el primer mensajero en Efesios 1:17 dice que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Ahora ese conocimiento lo puede dar el Espíritu Santo. Nosotros podemos abrir la Biblia físicamente, pero el único que la abre espiritualmente es el mismo Espíritu Santo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 2:9, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos. Mateo 11:25-26, él dijo, te alabo Padre, creador de los cielos y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las revelaste a tu pequeñito. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es una revelación de Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ve? Y si nosotros no tenemos revelación, somos religiosos. Somos igualitos que la Iglesia Católica, que las denominaciones metodistas, bautistas, pentecostal, del mundo, Nazaret. La que hace la diferencia es la revelación, que solamente Dios se la puede dar en el mundo. Por eso Pablo en Gálatas 1:11-12, Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no es en ningún hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Lo mismo que Dios le reveló a Abel allá, el cordero. Abel llevó Apocalipsis 13:8, y adoraron a la bestia Roma, la imagen son las denominaciones, y adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida del cordero, desde antes de la fundación del mundo. No estaban escritos en el libro de la vida del cordero, y Abel lleva el cordero desde antes de la fundación del mundo, porque Abel obtuvo la revelación. Pablo tuvo la revelación. Ve, Pablo en Hechos 9 no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo, y cae Dios y lo tumba el caballo y dice, ¿quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo perseguía el cuerpo místico. Pablo perseguía a la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no, Saulo, que Dios le cambia el nombre, se llama Pablo. ¿Ve? Y Pablo pasó a ser un perseguido. Después de perseguir a los hijos de Dios, él pasó a ser un perseguido. ¿Por qué? Porque Pablo era un hijo del nacimiento de Dios. Entonces la diferencia la hace la revelación. Podemos andar persiguiendo, pero cuando Dios nos abre los ojos del entendimiento, como dice en Efesios 1:18, ¿verdad? Dice, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, los ojos espirituales, los oídos espirituales. Por eso en cada una de las edades dice que tengo oído, oiga, que tengo oído, oiga. Pero estos oídos no son de ahorita, estos oídos son desde antes de la fundación del mundo, que solamente los escogidos pueden oír. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen que la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, estamos llegando al final, dándole gracias a Dios por este mensaje tan glorioso que es Casamiento y Divorcio, revelado en 1965, y que es para un pueblo que en el mundo hay tanta confusión, tanta perversión en un matrimonio, y que Dios le plació mostrar a un pueblo lo que es el verdadero matrimonio unido por Dios. Vamos a estar invitándolo para un próximo programa. Abrazando al Pastor Melvin, que nos estará despidiendo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Amén.